cómo se explica la violencia urbana en general y qué dimensiones tiene para analizarlas, en términos generales y en particular cómo lo ves vos en Rosario y en Santa Fe. Bueno, empiezo. Bueno, nada, primero que todo, muchas gracias por la invitación y por participar a mí me interesa poder producir investigaciones, pero que permitan ponerse en discusión con otros actores que están preocupados y ocupados en estos temas, así que primero que todo, muchas gracias. Es una pregunta difícil, compleja y difícil de responder. Sí, lo que podemos pensar es qué variables tener en cuenta para analizar estos fenómenos y también cómo ciertas explicaciones que se han dado sobre las violencias inciden en el tipo de intervenciones que se han intentado dar y eso también incide en la configuración del fenómeno, ¿no? ¿Qué quiero decir? Si nosotros explicamos a las violencias de un modo particular, eso va a tener efecto en la forma en cómo el Estado o las organizaciones intentan abordar esos conflictos, ¿no? Entonces me parece que para pensar qué pasó en Rosario o qué pasó en Santa Fe, que también tiene que ver con características que se repiten en la región, no solo alcanza para pensar cuáles son las causalidades de estos conflictos, sino también cómo han sido tratados socialmente estos conflictos, ¿no? Una de las primeras cosas a analizar es, bueno, cómo medimos el nivel de violencia, ¿no? Y ahí una de las cosas que podemos analizar son los homicidios registrados, ¿no? Que son las muertes que el sistema procesa como homicidios y que en todo caso es un indicador de la conflictividad en una sociedad. En la provincia de Santa Fe, o sea, la Argentina en general tiene un nivel de violencia letal muy por debajo de la media de las grandes ciudades de la región. Rosario históricamente también tenía una media de homicidios registrados por debajo de la media de las grandes ciudades de nuestro país. Eso comienza a cambiar a partir del año 2012, ¿no? Que ahí una de las cosas que se produce es un aumento muy significativo de la tasa de homicidios registrados, llegando a un pico en el año 2013. Y a su vez, la mayoría de las víctimas y de los victimarios son jóvenes, varones de sectores populares, ¿no? Entonces, hay una concentración de esa violencia letal en ese grupo social. Que eso se repite, si nosotros pensamos en Latinoamérica, se repite en otras grandes ciudades también, ¿no? Esa concentración de las víctimas de homicidios suelen ser en su gran mayoría jóvenes varones de sectores populares, que se le puede cruzar etnia en algunos lugares y demás, ¿no? Para pensar esas variables estructurales. Y ahí hay como dos explicaciones. Una tiene que ver acerca de, bueno, qué se hace con esas muertes. Y una de las cosas que aparecen es que de algún modo estos jóvenes son construidos socialmente como desechables, ¿no? Como matables, como que sus muertes mucho no generan demasiados efectos. No son investigadas ni son sancionadas adecuadamente, ¿no? Entonces hay un proceso social muy complejo que convierte a estos jóvenes como matables y esos jóvenes comparten a su vez ese mismo criterio de victimización, ¿no? Y por otro lado tiene que ver acerca esa es la respuesta de como sociedad a este tipo de conflictos. Y por otro lado, además, la otra explicación tiene que ver acerca de, bueno, ¿qué explicación dan los propios jóvenes en relación a la participación en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, y ahí uno podría pensar, ¿qué es lo que hace que un joven de sectores populares esté con un arma de fuego en su mano y le dispare a ese otro joven? ¿Cuáles son los otros actores que hay que poner dentro del cuadro para poder explicar esa escena? Primero hay que hacer la explicación acerca del mercado de armas de fuego, ¿no? ¿Qué hizo que ese joven pueda tener un arma de fuego en su mano, ¿no? Y después, ¿qué explicaciones dan los propios jóvenes de estas situaciones, ¿no? Las investigaciones que nosotros venimos llevando a cabo en la universidad tienen que ver con eso, tiene que ver con indagar acerca de cuáles son los sentidos, los usos que los propios jóvenes dan en relación a ese despliegue de violencia, más allá de las explicaciones externas que dan otros actores como los medios de comunicación, como autoridades judiciales o políticas. Y ahí lo que aparece es esta violencia horizontal contra ese otro joven que es construido como matable. Hay una cuestión que tiene que ver con la posibilidad de construir cierto prestigio, cierto honor, de construir autoridad, poder, con materiales socialmente disponibles, ¿no? Y ahí nuevamente la pregunta colectiva. ¿Qué otros materiales posibles, disponibles tienen estos jóvenes para producir identidad en relación a estos temas? Y lo que es interesante pensar es que hay muchos otros materiales disponibles también, ¿no? Porque en los barrios populares de las ciudades
Hay diferentes formas de producir autoridad, de producir poder. Hay organizaciones sociales, hay organizaciones religiosas, ¿no? Entonces, ¿por qué un número menor? Porque además también es cierto que los jóvenes de sectores populares que se involucran más activamente en este tipo de circuitos es un porcentaje menor en general a la mayoría de los jóvenes de sectores populares que van buscando estas formas de construir identidad y prestigio en relación a otros canales. Y ahí, bueno, es el cruce, ¿no?, entre biografía, historia y contexto histórico particular, ¿no? ¿Qué es lo que tienen disponible o posible estos jóvenes? ¿Por qué algunos de ellos eligen o transitan estos circuitos como muchos otros, ¿no? También el joven que participa activamente en estos circuitos no se desapega totalmente de los otros circuitos. Puede que participe activamente en las broncas, o sea, los intercambios con disparos de arma de fuego contra otros jóvenes, puede que participe en el mercado de drogas ilegales, puede que alguna vez salga a robar y al mismo tiempo participe de una organización barrial o de un grupo religioso o de un programa para jóvenes del Estado, ¿no? Eso también me parece que es importante señalar. Entonces es como un fenómeno que es complejo y que a su vez ha sido explicado, sobre todo en Rosario, de un modo particular, que se ha vuelto una explicación hegemónica, que no permite ver todos estos matices y que además refuerza siempre salidas punitivas, ¿no? Entonces esta explicación de lo que sucede en Rosario es una guerra narco relacionado al narcotráfico, tiene como otro de los efectos negativos, además de no poder ver, de no poder analizar toda esta complejidad, es que lo que hace es ensayar una y otra vez respuestas punitivas, ¿no?, a estos conflictos. La forma de clasificar estos conflictos ligados al narcotráfico con la imagen social que se anexa a esa categoría genera como efecto esas respuestas estatales y demás siempre desde el mismo lugar, ¿no? Eugenio, te interrumpo un cachito. Vos decías, no, interrumpan todas las veces que quieran porque yo hablo mucho. No, yo te iba siguiendo porque además Sí, iba yendo por todo el camino que nos pensábamos con la pregunta. Pero hay una cosita que vos decías, que es algo como que más o menos los que venimos siguiendo estas cuestiones, que en el 2013 es como que hubo un quiebre. Entonces, vos decís esto de que no se puede atribuir todo al narcotráfico. Sin embargo, hay un quiebre en Rosario en donde, bueno, estos índices se disparan. ¿Qué crees vos que hizo que esos índices se dispararan y que además se mantengan? Porque no fue que eso, digamos, estallaron esos índices y después bajó, digamos. ¿Qué cosas nuevas aparecieron ahí? Puede no ser una, digo, pero ¿cómo? Sí, es difícil también contestar esa pregunta, intentar ensayar respuestas a esa pregunta, pero sin lugar a dudas, cuando decimos ¿qué quiero decir? Cuando decimos que el narcotráfico no lo explica, narcotráfico como categoría que está anexado a un montón de imágenes. Eso no quiere decir que la expansión de determinados mercados ilegales no acelere determinados conflictos, que son cosas bien distintas, ¿no? Porque también la idea de narcotráfico plantea esta cuestión de buenos y malos, y ese narco ogro, poderoso, disputa territorio con el Estado, o sea, está anexado un montón de imágenes. Entonces, sí, lo que sucedió en Rosario fue que además se cruza con variables más macro, en el sentido de cómo se fue transformando sobre todo el mercado de cocaína local. O sea, que el desarrollo de ese mercado puede acelerar determinados conflictos, pero eso no lo explica únicamente, porque además la violencia que se da aún en esos mercados no es una violencia puramente instrumental. Aún en esos mercados también hay disputa de honor, de lealtades. Entonces, permite no quitarle todos esos matices, por un lado. La otra cuestión que también se puede pensar es el cambio de gestión y el cambio o sea, otro actor que hay que poder analizar acá es la policía y el actor policial y las transformaciones que se dieron en el mundo del delito en relación a cómo la policía regulaba o no estos mercados, ¿no? Al ser mercados ilegales, porque hay un modelo prohibicionista en materia de drogas que penaliza, criminaliza y legaliza el consumo de determinadas sustancias, hace que la policía se vuelva un actor clave para regularlo ilegalmente, ¿no? Entonces, las transformaciones que también se dan en relación a este actor, que tampoco es un actor monolítico, ¿no? La policía no es un actor monolítico, el Estado no es un actor monolítico, también van a coadyuvar a acelerar determinados conflictos, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, el mundo del delito popular
ligado a estos mercados, porque también es cierto que las transacciones que vincula el mercado de drogas ilegalizadas trasciende ampliamente a los sectores populares, pero es el tipo de delito que genera más alarma social, es el tipo el segmento de la criminalidad que genera las muertes, los muertos, quiénes son los que ponen los muertos. Sin lugar a dudas, este mundo del delito popular ligado a estos ilegalismos, que también está muy ligado a formas de supervivencia y de gestión de la vida y demás, generó transformaciones en los últimos tiempos, se transformó. O sea, el mundo de los ladrones que había hace 15, 20 años atrás no es el mismo ahora, en donde se conviven narcos y ladrones en términos de categorías locales, en cómo las personas que participan de este mundo así lo definen, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, hubo más conflicto. No es lo mismo que en un barrio haya un punto de venta de drogas fijo que no lo haya. Sin lugar a dudas, eso que genera una conflictividad alrededor de ese punto de venta de drogas. Pero eso solo no lo explica totalmente, y no lo explica además si lo estamos pensando en términos de narcotráfico. Es una categoría que oscurece y que además remite a políticas punitivas, exclusivamente. Vos decías, acá no hay una guerra narco, los pibes se quieren hacer ver. ¿Podríamos como profundizar en esa idea de la violencia no solamente como algo instrumental, sino como esto de que tiene un efecto más de producción con ese hecho? Esa afirmación lo decían los propios pibes. Cuando nosotros estábamos haciendo trabajo de campo, que además el campo para esa investigación lo hicimos en el momento en donde Rosario era ciudad narco por excelencia. ¿De qué año fue la investigación? Y 2008-2009 hasta 2015, más o menos. Después yo volví, pero así, de manera así tan sistemática en ese momento, y puedo dar cuenta de esas transformaciones. Los pibes decían acá, no, más allá de que había todo un relato externo en algunos barrios de la ciudad de guerra narco, los propios jóvenes te decían acá no hay una guerra narco. Y la explicación que daban es los pibes se quieren hacer ver, ¿no? Entonces, estaba ese despliegue de violencia como una forma de construir cierto prestigio o cierto honor, o de construirse un nombre, de ser nombrados, ¿no? Entonces, el participar de este despliegue de violencia hacía que vos fueras nombrado, que adquieras cierta fama, que aparezcas en las páginas de los diarios. Y eso tiene un efecto productivo y puede generar efectos positivos para tu entorno, para los pares, pero también puede generar efectos negativos en tu entorno familiar a veces, o en otros ámbitos en donde circules, o a la hora de buscar un trabajo. O sea, es un cartel, tal como lo mencionan los jóvenes, que además la idea de tener cartel excede ampliamente a los jóvenes de sectores populares, ¿no? ¿Qué pensamos cuando decimos tener cartel? Esa forma de tener cartel con materiales socialmente disponibles, ahí la pregunta sobre, bueno, ¿qué hacemos como sociedad con estos pibes? O sea, lo de socialmente disponible, explicar un poco así para... Tiene que ver acerca de... Todos queremos ser reconocidos, todas y todos queremos ser reconocidos. Ahora, ¿con qué materiales nosotros podemos ser reconocidos? ¿No? Acceder a una escuela, a un buen trabajo, a una formación, ¿no? No todos tenemos esa accesibilidad a esos materiales para construir identidades de igual forma, ¿no? Vivimos en sociedades profundamente desiguales, en donde más está la exigencia esa, ¿no? De ser reconocido, de ser famoso, de la forma en cómo se construye la fama. En ese sentido, entonces era hacerse ver o hacerse nombrar a partir de ese despliegue de violencia, en donde además era un despliegue de violencia que prácticamente no generaba efectos. No es que vos ibas a ir preso, ni ibas a recibir, sí, por ahí te agarrabas la moto y te ibas al centro a robar. Eso podía llegar a tener más efecto en tus biografías como joven en relación a tu vínculo con las agencias del sistema penal que participar en este tipo de situaciones, ¿no? Como para pensar, ¿no? Otro actor más, Poder Judicial. Bueno, ¿cómo se involucra o no en estas conflictividades y de qué modo? ¿Y qué le vamos a pedir además? Y en ese caso, ¿cómo digo, más también yendo entre lo que estudiaste, digo, más sistemáticamente, y toda la situación que se vive ahora, que son las cosas que vos notás y decís, bueno, esto sigue igual que siempre, esto cambió claramente, digo, puede ser desde el lado de las identidades estas que vos nombrabas, que digo, mezclando con un poco de crónica policial, ahora aparece como este sujeto medio que le dicen el tiratiro, o el que va y balea por encargo. Digo, ¿qué cosas que vos habías estudiado en su momento estaban y ahora ya no? O a lo mejor se profundizaron. Digo, ¿cómo haces ese análisis en tanto tiempo de estudio? Yo sinceramente no hice campo en el momento de, para mí
A ver, y esto es un dato que es para explorar, no es un dato, no es una conclusión, Sí, pero en los momentos del año pasado de la mayor clausura en términos de cuarentena, disminuyeron los homicidios, ¿no? Y no se dejó de vender, comprar y consumir droga. Como una de las cuestiones para analizar es que no todo el mercado de droga está ligado a la violencia. Este tipo de violencia se da en el espacio público, ¿no? Entonces, hay una cosa para pensar entre espacio público y espacio privado. Sin lugar a dudas, la pandemia, pospandemia, con todas las dificultades que eso generó para los sectores populares, seguramente va a generar algún efecto en la reconfiguración de estos circuitos, del mundo del delito y demás. No lo sé, o sea, ahí hay que... A ver, yo hablo a partir del oficio de investigar desde la universidad. Entonces, para poder responder esa pregunta, y debería ser una investigación que dé cuenta de lo que nosotros habíamos encontrado años atrás y lo que nosotros encontramos ahora. Lo que aparece, lo que pareciera aparecer es cierta profundización de algunas cuestiones. Los tiratiros hacen... O sea, no es una categoría nueva, todo lo contrario, ¿sí? Y aparece disputándose junto con otras identidades, ¿no? El ladrón, el cañero, el más profesional, y todas las que están más vinculadas al mundo narco, ¿no? El narco, el soldadito, que a veces son categorías externas, pero que los propios pibes se apropian de esas categorías, ¿no? No es que vos vas a ir a un barrio y te vas a encontrar con un sicario, eso no existe. Sí hay pibes que a veces van a ajustar a otro por encargo de otro, hay toda una red de relaciones que hace que eso suceda de ese modo. Y capaz que sí que te encontrás que digan, no, ese es sicario de tal, pero hay una apropiación de algunas categorías que son externas. Para mí no hay naturalización ni de la violencia ni de la muerte. O sea, son muertes que generan mucho sufrimiento para los pibes, para su familia. Son muertes que generan reacciones, más allá de que no sean muertes que sean investigadas y sancionadas, sí generan diferentes ajustes sociales frente a estas muertes. O sea, uno camina por un barrio popular y va a encontrar murales de pibes muertos, o sea, hay diferentes formas de rendir homenaje a los muertos, por eso no hay una cuestión de naturalización en el sentido de orden natural de las cosas, ¿no? Pero sí es una experiencia cotidiana. La muerte es una experiencia cotidiana, le puede pasar o sea, estos jóvenes tienen amigos muertos, padres, tíos, ¿no? Y eso sí cala en la experiencia de distintas generaciones, ¿no? Pero sí, no hablaría de naturalización de la violencia. Sería en todo caso algo más constitutivo de la subjetividad o de la masculinidad de este grupo de jóvenes de barrios populares. ¿Cómo lo lees? ¿O no? ¿Es algo que atraviesa a todos los sectores populares independientemente de su género? No, hay algo de la forma en cómo se construye la masculinidad y la feminidad. Nosotros una de las investigaciones que queremos hacer ahora está ligada a las pibas en estos circuitos y la construcción de feminidad también en estos circuitos, porque eso también aparece como algo novedoso, ¿no? Pibas que empiezan a ocupar el espacio público a la par que los varones, generando también nuevos conflictos, ¿no? Como cosas a indagar. Pero sin lugar a dudas, el uso de la violencia como prueba de masculinidad y con esta cuestión de tener que disputar esa hombría, los tiros en el espacio público también como deber social, excede a los sectores populares, ¿no? O sea, los jóvenes de sectores populares no son extraterrestres, como el personaje de Capusotto Alta Llanta, ¿no? No, son parte de nuestras propias sociedades y es lo que hemos construido socialmente, ¿no? En términos de las exigencias sociales para los pibes y demás. Entonces sí, son cosas como para indagar. Sí, tuve las últimas dos, pero una que cuando venimos en realidad hace un tiempo leyendo cosas, Rita Segato tira una idea de que dice que México se juarizó y que, dice, aludiendo a la forma de operar del cártel de Ciudad Juárez, y ella dice que cree que Argentina se mexicanizó. Si vos, eso es más como pie para pensar qué tipo de fenómenos vos crees que están pasando en Argentina y dicen, mira, esto es parecido a lo que pasa en Brasil, o esto es parecido a lo que pasa en México. Obviamente no son modelos, siempre generalmente hay como un mashup de cosas, pero digo, ¿cómo lo ves vos? A qué tipo de fenómenos en relación a ciudades latinoamericanas que pasan por esto mismo.
A mí me parece que ese tipo de metáforas no ayudan para comprender ni para poner en contrastación qué pasa en un lugar o en otro. Sí, en todo caso podemos pensar estudios situados en cada uno de estos lugares que encuentran qué variables juegan en cada uno de estos lugares para pensar esas contrastaciones. Ejemplo, si uno piensa comparar qué está sucediendo hay unos autores cariocas que analizan las diferencias entre el mercado de droga en Río y en Sao Paulo. Y lo que hacen es decir, bueno, a ver, ¿cómo opera la policía militar en Sao Paulo y en Río? ¿Qué diferencias tiene o qué tiene? ¿Se entiende? Es como desminuzar más. ¿Cuál elemento vamos a estar analizando para pensar esas contrastaciones, ¿no? En cambio, esta idea de metáforas acerca de Argentina, para mí también oscurecen y las características del Estado es muy distinta. O sea, no podemos pensar Argentina en relación a México porque el Estado y la forma como en Argentina se piensa el Estado es muy distinta a la forma como en México se piensa el Estado, la estatalidad. Entonces son como cuestiones muy difíciles para contrastar. O sea, no me resultan metáforas útiles. Pero como hay algún fenómeno, digo, más, no para decir Argentina se convirtió en México, pero vos ves algunas cosas que vos decís, bueno, de acá uno puede tomar experiencia, digo, por la positiva. Como decir, bueno, esto que se hizo funcionó, porque tenía determinadas características, a lo mejor sirve para pensarlo. Digo, porque en esta cosa, al no haber receta, es como que uno analiza, mira y de todo lo que hay, después, digo que era la última de esta pregunta que queríamos pensar. ¿Qué cosas se pueden hacer? Bueno, ¿de dónde uno se puede a lo mejor nutrir? Por la negativa, analizando el fenómeno, o por la positiva también como respuesta a lo que sucede. Sí. ¿Qué se puede hacer? Yo creo, una de las a mí me parece que una de las cosas que tenemos que pensar, y ahí estoy pensando desde Argentina, ¿no? Con la historia reciente argentina, con el movimiento de derechos humanos en Argentina, sobre todo me parece que el cruce para pensar políticas públicas, políticas de seguridad y derechos humanos, que en algunos momentos ese cruce es más fuerte y en otros momentos es menos fuerte y se ubican en tensión, ¿no? No es lo mismo Ministerio de Seguridad Nilda Garré que Ministerio de Seguridad Bernie Bullrich, ¿no? Son para pensar el Ministerio de Seguridad de Nación o Frederick. A mí me parece que una de las cosas que hay que empezar a pensar es cómo como sociedad vamos a intentar administrar o gobernar los conflictos con los que vivimos, ¿no? Y ahí me parece que los feminismos también dan cuenta de ciertas discusiones que son interesantes a dar para pensar estas cuestiones. Si nosotros vamos a seguir pensando las violencias en clave de seguridad y en clave de narcotráfico, vamos a seguir ensayando este tipo de respuestas fallidas. Si en cambio, si nosotros lo que empezamos a hacer es pensar que estos son conflictos, que lo que hay a pibes que quieren hacerse ver, vamos a estar pensando también otras formas de que estos pibes sean reconocidos, queridos, ¿no? Y ahí no hay receta, sino es pensar qué otros circuitos se construyen. Y ahí lo que hay es mucha experiencia, hay muchas organizaciones sociales en los territorios laburando en otras formas de reconocimiento, en otras formas de ser joven en estos lugares, ¿no? Sin desconocer además todos los efectos productivos positivos que tiene para los pibes transitar por esos circuitos. O sea, sin desconocer los efectos positivos de transitar en el mundo del delito, pero que al mismo tiempo el transitar por esos circuitos le ponen en riesgo su propia vida. No es gratuito. Entonces, nada, no tengo una respuesta sencilla, sino es, bueno, ¿cómo vamos a estar pensando los conflictos? ¿Cómo vamos a estar pensando otros modos de poder producir, otras formas de que estos jóvenes puedan hacerse ver, ¿no? Y ahí es toda la creatividad de las organizaciones, del Estado, pensando estas cuestiones. Sí, ha habido experiencia, uno puede pensar, tal experiencia que se implementó en tal lugar, pero a mí me parece más que hay que disputar la matriz de sentido en relación a estas violencias.